En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. Buenas noches, estamos en Dato Mata Relato. ¿Cómo está, Julieta? Muy bien, cada lunes mejor ahora que estamos llegando a fin de año, viste que esto, si no le ponemos onda los lunes, no nos salva nadie. Los lunes de economía todavía. Los lunes de economía. ¿Y qué cosa nosotras en este mundo y en este país que estamos? Bueno, El que se aburre porque quiere, la verdad. la verdad que, a ver, hoy tenemos un tema que tenemos que haber venido de rojo, ¿no? A ver. Porque vamos a hablar de China. De China, De me encanta. Uruguay-China. Uruguay, Porque estábamos a días del anuncio de la misión oficial del presidente a China. Y bueno, durante estos años que ha habido anuncios y algunos intentos de avanzar en un tratado de libre comercio con China, parecía interesante contar un poco cuál había sido el vínculo histórico de Uruguay con China, cuál era el peso de China en lo que es la inserción internacional del Uruguay y bueno, qué había pasado con estos 2 años de propuestas. Pero estamos en un momento bien complejo, ¿no? Sí, convengamos que los anuncios de la visita oficial de la calle Pou a China es como, bueno, Hoy sí que el nos premio pesa, consuelo, bueno, ¿no? hoy sí que nos pesa que nosotros una propuesta o un próximo paso es poder hacer este programa en vivo, ¿no? Me encanta, me encanta. Y este programa es grabado, entonces, en realidad, desde que estamos grabando hasta que sale a la luz el podcast bueno, no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué cambio de gabinete nos vamos a enfrentar en estos días. O sea, hoy es jueves 2 de noviembre, Día de los Muertos, y bueno, ya tenemos un finado en Cancillería, el segundo finado Nos pasa que eso, estamos hablando de las relaciones internacionales, estamos hablando del vínculo con Uruguay-China y queremos, y bueno, justo en un programa que nos salía un poco del número del último momento. Sí. Pero salimos con una columna mañana, yo salgo con una columna, o sea, mañana, que voy a hacer el viernes pasado, sobre China, y la verdad que me costó muchísimo. Y sí, porque, a ver, me sacó de foco, porque tenía que cerrar mi columna y no había canciller. Es que es muy difícil. O sea, esa es una cosa que nos ha pasado todo este año, ¿no? Como querer hablar de temas económicos, políticos, y sin embargo estamos viendo qué pasa con Marcet, con Astesiano, con Carolina H, que declara esto, lo Bueno, otro. pero este Chats que programa, aparece. este podcast es un podcast de economía. De economía puro y duro. Puro y duro, y la idea era justamente analizar temas económicos. A veces íbamos a ir más sobre la coyuntura, a veces íbamos a salir un poco, pero bueno, tenemos un tema que es fundamental. Se está excediendo, pero bueno, vayamos al tema. Así que, perfecto. Julieta, a días de la anunciada misión de la presidencia a China, queremos hablar un poco de cuál es esta realidad del vínculo Uruguay-China y el peso que tiene en la inserción internacional del Uruguay-China o que ha venido teniendo los últimos años y qué ha pasado con estos anuncios de Tratado de Libre Comercio, cuál es la realidad hoy y cuáles son las perspectivas. Perfecto. Así que bueno, este es un poco el desafío y que tiene que ver con analizar hoy la realidad de China en el mundo, tiene que ver con analizar la inserción internacional del Uruguay, qué pasa con las exportaciones, qué pasa con las importaciones, qué pasa con las negociaciones bilaterales, pero también en el marco regional, y qué está pasando en el mundo, porque ninguna movida internacional que se haga hoy es 100% bilateral. Y además nos interesaba hacer una reflexión o comentar un poco cuáles son los últimos indicadores y bueno, cuáles son las perspectivas y qué se puede esperar de una misión. Pero bueno, esa es un poco la propuesta y bueno, así que nos interesaba poner el tema de China
y el peso que tiene en lo que es la inserción internacional. Está buenísimo, María Noel, cómo planteaste el tema como para empezar. Y yo me preguntaba, ¿no? O sea, este TLC con China ha sido algo que se ha anunciado más de una vez por parte de este gobierno y de gobiernos anteriores, pero muchas veces capaz que no terminamos de entender, por ejemplo, de qué se trata un TLC para un país como Uruguay, negociar bilateralmente con China, por ejemplo, estos estudios de factibilidad que se hacen. Y quería preguntarte, también proponerte, capaz que explicar un poco más de qué estamos hablando cuando hablamos de un tratado de libre comercio con una potencia mundial como es la China y un país tan chico y particular como Uruguay. He sabido que hay muchas, no sé si decir críticas o aportes en el sentido de que quizás es mejor negociarlo a través del Mercosur o no negociar solo para Uruguay sería algo que podría como ser, digamos, más beneficioso y lograr una negociación más efectiva. Preguntarte un poco de ese panorama como para introducir un poco el tema y entender nosotros de qué estamos hablando cuando hablamos de eso. A ver, nos interesaba ver, en el 2021 hubo un anuncio que fue directamente hecho por el presidente de la República, en el cual se anunció un tratado de libre comercio con China. Uruguay tiene relaciones con China desde hace muchísimo tiempo. De hecho, en el mes de marzo se celebraron los vínculos diplomáticos con China con 35 años. Uno busca, hay publicaciones bien interesantes que marcan todo lo que ha sido estos últimos 35 años, ya casi más 36 que 35, de que se retomaron los vínculos diplomáticos con China. Y bueno, todo el proceso que ha sido. El crecimiento de China en lo que es la inserción internacional del Uruguay ha sido explosivo. Y en concreto, uno puede ver que entre el 2001 y el 2021, estamos hablando de 20 años, el comercio entre Uruguay y China creció, las exportaciones crecieron 30 veces. Ese dato no es menor, Claro. porque es un indicador más de una cantidad de otras cosas que sucedieron en el medio. Porque los vínculos entre dos países no son solamente comercio exterior. Hay vínculos políticos, hay vínculos diplomáticos, hay un montón de cosas que van en el medio que tuvo que ver con la historia. Pero además, al crecer mucho el comercio, China se posicionó como el primer destino de exportaciones de Uruguay. Y ese primer destino de exportaciones no es un primer destino de exportaciones cualquiera, porque en promedio, si miramos los últimos años, China representa aproximadamente el 30% de las exportaciones de Uruguay. Si nosotros miramos año cerrado 2022 fue el 28%. Lo que le sigue, estamos hablando de 15 y 14%. Es muchísimo menos. ¿Qué características tiene el comercio bilateral con China? Que está principalmente concentrado en carne, en derivados, subproductos cárnicos, en celulosa, en soja, en productos y en lácteos. O sea, son productos más de corte primario. Si uno analiza Uruguay, uno puede ver que la canasta exportadora de Uruguay básicamente se compone de tres grupos grandes. Uno que son los bienes de origen primario, donde está la carne, está la celulosa, los subproductos cárnicos, la soja, los lácteos, arroz y alguno más. Todos los bienes primarios. Después, donde están todo lo que es el turismo. Y después otros servicios que son más diversificados, donde están las tecnologías, los servicios profesionales. Son los tres grandes grupos de la canasta exportadora de Uruguay. China tiene la característica que representa el 30% de nuestras exportaciones y un porcentaje, y básicamente son productos primarios, donde la carne lidera ese grupo. Lo que decía. Hay, carne y subproductos, celulosa, algunas cosas más y lácteos. Si uno mira la evolución de lo que ha sido el comercio con China, tuvo un crecimiento súper sostenido. Del 2000
Yo te daba los datos, del 2001 al 2021 creció a más creció 30 veces, ¿no? Y llega a ser el 30%, a superar. De hecho, en el 2019 llega a ser el 31%. Y después se ha mantenido 26, 27, 28. 2022 cerró como principal destino exportador con un 28% de las exportaciones. Y ahora en el 2023, si nosotros miramos los datos hasta septiembre cerrados las exportaciones, China pasa a ser en la mayoría de los meses el segundo destino de exportación. Y el lugar pasa a ser liderado por Brasil, que pasa a ser el primer destino. Básicamente, ¿por qué cae? Cae el peso de China y cae mucho la carne. Estoy hablando de grandes comportamientos, ¿no? Que tuvo que ver un componente de la sequía, que tiene que ver un componente de lo que es la realidad, pero básicamente es eso, de lo que es el tema cambiario. Pero en realidad, en un proceso en el cual Uruguay se plantea el desafío de avanzar en un tratado de libre comercio con China, 2021, planteando instancias de negociación Uruguay-China, planteando un estudio de prefactibilidad y de factibilidad para un estudio de factibilidad posterior, en realidad lo que estamos viendo es que con muchos factores que están jugando en el medio, hay como un deterioro en lo que es las exportaciones. Después hay que ver un poco el proceso de cómo se anuncia. Y bueno, un tratado de libre comercio es un tratado que no es un tratado de libre comercio donde se bajan aranceles y nada más. Es mucho más complejo que ese, tiene muchos temas, tiene muchos componentes. Y además, lo que uno tiene que ver es que cuando se está hablando de Uruguay-China, un país súper chiquito y una potencia como lo es China, hay muchos ganadores y perdedores en el medio, ¿no? Entonces, básicamente hay que ver un poco cuál es la trayectoria de los distintos sectores, qué puede pasar ante determinados escenarios y cuáles son los distintos capítulos que se deben abordar en una negociación, Claro. que no son estrategias únicas. Pero a mí un tema que no me parece súper relevante es la importancia de no solo el anuncio y las instancias de negociación, sino la hoja de ruta que hay en el medio. Exacto. ¿Por qué? Porque Uruguay creció del 2001, como decíamos, pero el anuncio de avanzar en la negociación de un tratado de libre comercio no es nuevo, y en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez fue un tema de súper importancia. Sí. Lo mismo que fue anunciado por la calle Pou después como un gran legado que iba a dejar el gobierno, que era intentar dejar firmado o dar con mucha seguridad en esta administración un tratado de libre comercio. En el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, entre el 2015 y 2019, se avanzó mucho en las negociaciones de un tratado de libre comercio con China, que estuvieron marcadas con algunos hitos de las misiones oficiales, pero sobre todo con una estrategia que tuvo que ver con trabajos muy específicos en la presencia, en las negociaciones, en la promoción, en el trabajo a nivel de sectores y en lo que fue la presencia de Uruguay en China. Y me estoy refiriendo a también un estudio de prefactibilidad y de factibilidad muy importante, que es público y que se puede acceder vía internet. Y después instancias con procesos que fueron directamente en los distintos sectores. Entonces, por ejemplo, lo que fue la misión diplomática en China creció enormemente, se aumentaron mucho de funcionarios, se instalaron misiones comerciales en distintas zonas de China, porque imagínate, Julieta, lo que es el tamaño de China. Inimaginable. Claro, es como decir, bueno, voy a hacer con toda América Latina. O más. O más. Donde hay diferentes zonas, diferentes sectores, diferentes consumos, diferentes producciones. Creció enormemente la misión diplomática, la misión comercial. Se instaló gente de Uruguay 21, que es el Instituto de Promoción del Comercio y de las Inversiones. Y después se trabajaron a nivel de distintos sectores también en instalar. Fue importantísima la estrategia que tuvo el INAC, importantísima la estrategia que hubo en los lácteos. Hasta muchas empresas o muchos sectores se instalan referentes comerciales para iniciar el vínculo con China. ¿Por qué? Porque en todo lo que tiene que ver con lo comercial con China,
se está negociando con una cultura diferente, con formas diferentes, donde se aprendía mucho de las formas de negociar, de las formas de instalarse, de cómo llegar, de la importancia que le dan determinados comportamientos a lo que son lo que es la producción, a lo que son esos vínculos o a esas negociaciones entre los chinos, entre China y Uruguay. Y bueno, y después los procesos son arancelarios, son de cuotas, pero también tienen que ver con normas de origen, también tienen que ver con patentes, también tienen que ver con distintos sectores y cómo se da el tratamiento diferencial a los distintos sectores y con normas fitosanitarias que en China son muy importantes. O sea, hubo sectores que tuvieron durante ese periodo avanzadas para poder generar exportaciones, por ejemplo, pero que nunca lograron concretarlas. La otra vez estuvimos estudiando el sector arrocero, estuvimos hablando acá del sector arrocero. Entonces, por ejemplo, durante ese momento, en las misiones participó el sector arroz, se hicieron la habilitación de 5 plantas para exportar a China, pero hasta ahora no se exportó ni 1 kilo de arroz. Y ahí hay análisis distintos, bueno, porque los chinos comen más grano corto y acá se produce más grano largo. Los chinos comen todos tipos de arroz. Según la zona, también hay zonas que comen grano largo. Nunca debe alcanzar el arroz en China, ¿no? Alcanzar. ¿Cuál es la estrategia? ¿Por qué no se pudo llegar? Y bueno, habrá que haber una estrategia específica para lo que es eso. Como lo tuvo la carne, como lo tiene la soja, como la tiene la madera, como lo tienen otras posibilidades infinitas de otros sectores que podrían tener lugar a colocaciones en China, donde se debe analizar cuáles son los mercados específicos, cómo se generan los contactos, cómo se ingresa a ese mercado, cuáles van a ser las estrategias, porque aparte el mercado de China es tan grande que donde suba un poquito la demanda, y bueno, puede ser todo el Uruguay. Claro. Y también poder entender cómo se dieron a lo largo del tiempo otros procesos. Cómo se vinculó China con otras realidades. Y después tenés un tema de las distancias y hasta cómo se aprovechan los viajes de ida y vuelta entre lo que se importa y lo que se exporta. También, porque a ver, cuando uno exporta productos primarios, todo lo que es el transporte y la logística de por medio tiene un peso súper importante. Bueno, eso un poco lo habíamos hablado cuando invitamos a Fernando Correa, ¿no? Del puerto, la importancia. Sí, la importancia de poder... Bueno, y hoy en día en el mundo estamos hablando que todo lo que son suministros y transporte es un tema importante. Hoy en el mundo no se están negociando tratado de libre comercio solamente, se están negociando y tratando de avanzar en tratados para suministros y logística, y esos son desafíos y tienen súper complejos porque es otro nivel, otro tipo de temas que tienen que ver con las integraciones necesarias para facilitar o no el comercio internacional. Esto es todo un tema que estaría bueno analizarlo capaz que en alguno de nuestros episodios. Cómo la importancia de los intermediarios y de justamente de la logística detrás de estas cosas que terminan siendo en estas épocas roles fundamentales dentro de los mercados y las economías, ¿no? Y bueno, y fundamentalmente cuando estamos trabajando con productos primarios, ¿no? Exacto. Que son determinantes de un negocio. Muchas veces los negocios de los productos primarios son también negocios logísticos. Exacto. Y tienen que ser pensados como negocios logísticos. Pero bueno, lo que sí tenemos es que para Uruguay, China es muy importante. Sin duda. Es muy importante y es determinante, pero lo es para todo el mundo. No podemos no mirar a China en cualquier proceso de inserción internacional. Así no estamos pensando un sector que no tengamos ningún vínculo con China. Cómo se comporta China es determinante del comportamiento de muchos de los mercados mundiales. Entonces, por eso China es súper importante, así exportemos o así no exportemos, o cómo se comporta. Exacto. Y bueno, y en esos procesos hay que ser muy cuidadosos porque no es un anuncio al libre albedrío y todo va a ser beneficioso. ¿Por qué? Porque en la estructura productiva que tiene Uruguay, hay sectores que son ganadores, hay sectores que son perdedores y hay sectores que son neutros. Hay un trabajo bien interesante que hizo cuando se hizo el anuncio de parte del gobierno ahora en el 2021, que lo inició la Cámara de Industrias. La Cámara de Industrias es una de las instituciones que tiene mucha trayectoria y mucho acumulado en lo que son los vínculos con China. También hay una Cámara Uruguay-China que también ha trabajado muchísimo. Y que conocen mucho de esos vínculos, de cuáles han sido la experiencia, de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer.
y que acompañaron todo ese proceso, que no ha sido poca cosa desde conocer los mercados, de abrir, de generar estrategias. Y otra cosa que ha sido súper importante es el rol que han tenido el Instituto Nacional de Carnes, el Instituto Nacional de Leche, en ese proceso de instalar y generar vínculos comerciales con China para determinados sectores que sin dudas no van a ser iguales, pero pueden ser referencias súper importantes a la hora de pensar otro tipo de sectores, otro tipo de productos, y también cómo generar encadenamientos dentro de la economía para que puedan también los servicios ser funcionales a esa mejora de la inserción internacional. Y ahí voy a un programa que grabamos hace poco sobre el tema de la inserción internacional, Sí. de la importancia que tiene el pienso de los procesos de inserción internacional, no solamente con negociaciones bilaterales, no solamente con China, sino que Uruguay tiene que pensar su proceso de inserción internacional como una de las políticas más importantes que tiene Uruguay para el desarrollo, para generar un salto en el crecimiento, y que se tiene que dar en conjunto, o sea, no es China versus otros, es China en conjunto con otro, y que es muy difícil que Uruguay negocie solo sin pensar Mercosur, por lo menos, China, mismo que se den negociaciones en paralelo, ¿no? Y bueno, una situación que se dio fue que el anuncio al inicio fue solamente Uruguay-China, y después, bueno, cambió bastante. Yo y justo hicimos un repaso de las conferencias de prensa que anunció el gobierno en las distintas etapas, y hubieron matices, y bueno, donde nosotros estamos con dos grandes países que son Brasil y que son Claro. Argentina, más allá de las coyunturas, estamos en un momento que tendríamos que también- Locales. Sí, otro programa que tenemos que hacer es sobre Argentina. Ya vamos a hacer. Sí, que son bien especiales. Pero bueno, sí, Uruguay tiene muchos desafíos en los vínculos con China. Hoy es de peso y tiene que mejorar sus perspectivas. Ese es un poco el mensaje. Además de entender cuál es el posicionamiento nuevo de China en el mundo. Porque Claro. la economía china se ha abierto al mundo y juega en todas las canchas, ¿no? Y nunca juega así medio pero, siempre juega de 10. Juega fuerte. ¿No? Si juega China, juega. Bueno, a ver, cuando uno ahora analiza las tasas de crecimiento mundial o el comercio, tiene que ver qué está pasando con China, cómo se está moviendo. Parte de los números de destacamiento global tienen que ver con los números de China. Claro. Y bueno, sí ha sido un cambio notable. China es como Leo en el horóscopo, ¿no? Una cosa... ¿Cómo es eso? Porque yo ahí me pierdo. Las personas como yo que somos de Leo somos de armas tomar, pasionales. Si vamos a amar, No nos cabe amamos. duda. Si conociéndote ya, no. Si vamos a odiar, odiamos. Y si vamos a jugar, jugamos. Ho Chi Minh. ¿Y yo qué sé? ¿Y yo de Sagitario? Sagitario. Ah, me mataste, ¿no? A ver, Leo, Bueno. ¿qué opinas? Medio nórdico, ¿no? Sagitario. Medio países nórdicos. Suena como tranqui. Muy frío, no le corre sangre, tal cual. Muy Bueno. correctos. Me mataron. Ay. Géminis es muy argentina, ¿no? Muy, muy bipolar, muy... Bueno, fin. Basta de la pavada. No, Esta fue no- otra no sección. nos faltaba nada, ¿no? Nueva sección, basta de pavadas. Bueno, pero ahora sí encauzando y poniéndome seria. ¿Cuáles son las realidades y las perspectivas en las negociaciones con China? ¿Y cómo realmente se puede generar un acuerdo o un camino a seguir con China, teniendo en cuenta todas las perspectivas que han sido planteadas hasta ahora y también viéndolo a un largo plazo? O sea, ¿cuál sería una inserción real dentro de nuestra economía con China? ¿Cómo podemos seguir en ese camino? Bueno, a ver, lo primero que tenemos que ver es, a mí me parece que repasar el proceso que se hizo entre el 2015 y el 2019 o 2016 más específicamente, creo que es súper importante, porque ahí hubo un avance muy importante de lo que fue las relaciones, no solamente comerciales, sino en todas las dimensiones de Uruguay-China, y que llevó a un muy buen posicionamiento de algunos sectores. En los últimos tiempos hay un cambio notable de lo que es el mundo, y bueno, la inserción internacional lo tiene que acompañar. Y hoy Uruguay necesita
enormemente de la inserción internacional para ese cambio en el crecimiento y en el desarrollo. Exactamente. Uruguay lo que precisa es tener una perspectiva de tener relaciones internacionales sólidas, fuertes y serias que nos permitan justamente siempre tender a más puentes y más negociaciones, en el sentido de que solos somos una economía que claramente no puede laburar sola, en términos así genuinos, ¿no? O sea, y cómo también fortalecer los lazos con el Mercosur, cómo no romper, cómo no descuidar eso que en estos años se ha ido descuidando mucho, y que yo siento que esto ha sido uno de los pilares de estas cuestiones que han tensado mucho nuestros vínculos con nuestros países hermanos. Lo otro es que la posición de inserción internacional no es solamente una vocación aperturista, como se anuncia, sino que tiene que ver con... Por el contrario, a veces, ¿no? A ver, Uruguay necesita del mundo un país que produce alimentos, que tiene 3 millones y produce alimentos para más de 50, o tiene un potencial para más de 30 y tiene un potencial de producir alimentos para más de 50, necesariamente va a vivir de sus ventas de exportaciones al mundo, y entonces tiene que tener toda una política macroeconómica y pública orientada al desarrollo de los sectores y de la economía y de la matriz productiva con una fuerte vocación de inserción internacional. Y la inserción internacional no es solamente una voluntad aperturista, como decía, ni una voluntad de seguir de exportar, ni solamente de bajar aranceles. Claro. Y los vínculos comerciales son de salida y de ingreso, y con muchas barreras a la entrada, donde en general se compite en mercados que hoy son altamente regulados, donde el marco internacional se ha debilitado mucho, porque está cambiando el orden mundial, y que Uruguay históricamente se ha posicionado por colocar en nichos de mercado y a mejores valores. Pero hoy no es solamente es serlo, es serlo y parecerlo y demostrarlo, porque hay procesos de certificación y a veces hay intereses que van mucho más allá de poder comprar un producto de calidad. Claro. Entonces se necesitan a la vez, por ejemplo, de desarrollar políticas macro que acompañen esa inserción internacional. Uruguay hoy tiene una realidad cambiaria que le saca enormemente el potencial de competitividad. Podemos ganar competitividad en rendimientos, en calidad, en Uruguay natural, en productos naturales, pero si el tipo de cambio hace que seamos muy, muy caros, nos está matando otras fuentes de competitividad que son enormes. Y nosotros hemos ya conversado, pero lo que ha sido la caída de las exportaciones este año ha sido notable, sumado a la sequía que afectó enormemente las exportaciones de bienes primarios. Segundo, sí necesitan un desarrollo de políticas de corte industrial, de desarrollo tecnológico, y generar pilotos y casos de éxito que nos permitan después trabajar en el proceso de cadenas de valor, agregar valor a la producción. Exacto. Todo lo que tiene que ver con la promoción de exportaciones. Inteligencia comercial, hablábamos el otro día, que es una necesidad importantísima. Incentivos a la innovación, a la comercialización, a la innovación aplicada, todo lo que son los procesos de certificación. Hoy en día todo lo que es carbono neutro, más amigable con el medio ambiente, calidad en los alimentos, apoyar inversiones en los dos sentidos. Entonces, esas son todas áreas que también van a estar de la mano y que no alcanzan con anuncios y con solamente reuniones, sino que hay muchos procesos de intercambios, de delegaciones, de apoyo a los sectores privados, de desarrollos de promociones inteligentes. O sea, no alcanza con ir a una feria a veces. Uno tiene que saber a qué feria ir, cómo presentarse. Uruguay 21 tenía un muy fuerte trabajo en eso, en lo que era la identificación de las distintas ferias internacionales. No todas las ferias son para todos los productos, ni todas las estrategias son para todos. Uno puede ir a la feria en Shanghái o a la feria en Beijing y a veces unas están dedicadas solo a la tecnología y otros a los alimentos. Para las empresas de mediano porte, a veces es muy costoso posicionarse en mercados como es China. Tenés la barrera del idioma también. Claro. Tenés que identificar cuál puede ser tu posible comprador. Imagínate que tenés
como yo te decía, toda América Latina para identificar un lugar, en qué zonas, qué tipo de producto, qué pasa ante un aumento de la demanda que uno no pueda cumplir, qué pasa con las barreras sanitarias, que son otro tipo de barreras que son importantes, qué pasa con los diferentes tipos de aranceles. Entonces, un tratado de libre comercio a veces tiene todos esos componentes. Lo que sí puede ser es una muy buena excusa el ir negociando un tratado de libre comercio para generar un acercamiento, un mayor conocimiento de mercado y el desarrollo de estrategias concretas a nivel de los diferentes sectores. Y el desafío de Uruguay es decir, bueno, yo tengo un piso en esto, tengo que poder seguir diversificando mi canasta exportadora hacia China y mi canasta exportadora hacia el mundo, poder seguir agregando valor y a seguir afianzando los vínculos esos comerciales que también se sustentan en vínculos políticos, en mejoras condiciones de acceso, en mejor conocimiento y poder también apalancar otros sectores para que les permita ver mercados como estos, pero también que cada sector pueda identificar su mejor estrategia para poder exportar y vender. Bueno, María Noel, Sarita y Leonel nos están diciendo que estamos llegando al fin de este programa, así que me parece que por respeto a la producción, que tenemos una productora nueva que es Sarita, que bueno, que por suerte nos acompaña junto a Leonel, que son dos personas tan dulces, tan carismáticas que tendrían que estar acá adelante. Pero María Noel, yo supongo si nos dejan... Capaz que podemos ir a nuestra sección nueva como para terminar con un poquitito de humor. Sí, totalmente, ¿no? Hiperhumor. El otro día no tuvimos sección nueva. Qué cosa, che. Bueno, entonces en ya dejó de ser nueva. Ya dejó de ser nueva, tenés razón. Ya es algo más, que ya se está instalando. Ya la gente en su casa lo juega por su propia voluntad con nosotros. Te propongo, que no sabemos qué va a pasar de ahora a la semana que viene, ni siquiera cuando estemos saliendo. Yo no sé qué va a pasar mañana en legítima defensa, o sea. No, bueno, estaremos todos atentos. Mañana no. Ah, ya pasó. Ya pasó. Ya pasó legítima defensa. Fue un programón. Mírenlo que está en YouTube. Creo que ya todo el mundo lo tiene que haber visto, ¿no? Sí, espero. Si no, vayan a verlo, que fue tremendo. Pero yo te propongo para la próxima, además del tema que elijamos, ¿qué te parece si nos dedicamos 5 o 10 minutos de nuestro podcast a analizar un poco qué está pasando en la coyuntura? Me encanta. ¿Sí? Sí, Vamos claro. a darle un poco de diversidad de temas. Me encanta. Bueno, te toca a vos. A mí me toca en el día de hoy. Bueno, a ver, esto... Nuestro nuevo es ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? A ver, acá. Ah, pará. Yo no estoy entendiendo esto. Pará. A ver, paren un segundito. Yo te digo quién lo dijo. ¿Qué es? O sea, ¿es lo que está en negro o lo que está en azul? Es todo. Esto es teatro de verdad. Es bueno, todo. yo te digo quién lo dijo. Dale, muy bien, Mariano. Me salvó. En una de las cumbres que se dieron a nivel del Mercosur, Sí. uno de los que estaba en la cumbre, o sea, perfil alto, ya te estoy dando mucho dato, cuestionó la iniciativa de Uruguay de negociar bilateralmente con China, pidiéndole a la calle que incluya a todo el bloque en las conversaciones. Y dijo, si no nos damos cuenta de que tenemos que estar más unidos que nunca, vamos a cometer el peor de los errores. Esa misma persona sostuvo que iniciativas como las de Uruguay son de corto aliento y que no se niega a analizar todo lo que haya que analizar sobre la flexibilización del bloque que reclama el presidente Lacalle Pou, pero que pidió a los países transiten juntos esta discusión, por lo que no analizamos juntos, por lo que no vemos factibilidad juntos, pregunto. Yo te diría, ¿quién lo dijo y cuándo fue este contexto, no? Fue el presidente de Guyana Francesa. No, porque no estaba en el Mercosur. De Surinam. El alcalde de Sinaloa, después de tomar un café en Paraguay con Lacalle Pou. ¿No? Si vos te acordás... Paraguay. Vamos a terminar. ¿Quién lo dijo? A mí me vino eso, esa imagen a la cabeza cuando lo escuché.
Que no, a ver. Dentro del anuncio del Tratado de Libre Comercio, ahora que estamos un poco más distendidos, hubo como 2 etapas, el 2021 y el 2022. Sí. Cuando se dijo, se anuncia, salimos, prefactibilidad y mucho revoloteo. Y después cuando, bueno, quedó, y vamos por nuestra cuenta y que nos siga. Es verdad. Y ahí hubo un cuestionamiento en la cumbre de los presidentes, sobre todo fue Alberto Fernández quien dijo Alberto Fernández. Estaba entre lo de Imagínate Sinaloa y Alberto Uruguay Fernández. ir solo, ¿no? Es como que el Mercosur tendrá los cuestionamientos que tenga, pero el Mercosur pesa en lo que es Claro. el Uruguay en el mundo. Y Uruguay no es nada sin el Mercosur. Está. No es nada. En el 2022, Y se han intentado decir que es un lastre para en el Uruguay. 2022 la posición de Uruguay cambió. ¿Por qué? Porque ahí hubo un cambio importante ya en el posicionamiento de Brasil respecto de China. Entonces ya no es lo mismo cuando Brasil puede negociar en forma bilateral, pero para Exacto. Uruguay ya se le hace un poquito más difícil. Y sí. Entonces, bueno, eso era un poco lo que Y queríamos ver. Y resulta interesante, yo estuve repasando las 2 conferencias de prensa que se dieron a nivel de presidencia de los dos, y es bien interesante que empiezan igualito, pero los contenidos tienen un diferencial, y bueno, y después, si mal no recuerdan, en marzo del 2022 se hizo un memorándum de entendimiento, lo que es inversiones, pero también, fue un anuncio más y está un poco en la formalidad, así que, bueno, vamos a ver qué pasa y después comentaremos con esto de la misión y bueno, cómo transcurre también todos estos hechos que están pasando a nivel de, bueno, que estamos viviendo. Nosotras estamos, en este momento que estamos en el programa, a horas de la renuncia del canciller y del Ahora, canciller. chicos, Así que tenemos que trabajar a full. Mientras en Uruguay pasan cosas, piensen que nosotros tenemos que trabajar el doble. Ese es el labor de nuestro trabajo. Así que, por favor, les pedimos a los que gobiernan que por favor, está llegando el verano. Un poquito más de paz y tranquilidad. Gracias. Y después, el otro ítem que tenía un poco para comentarte fue y ahí no, el quien lo dijo, una frase un análisis que salió en el New York Times sobre el posicionamiento de Uruguay con el Tratado de China, que es bien Topísimo. interesante leer, que dijo, bueno, va a ser el gran legado, pero en realidad es bien interesante de analizar el artículo, donde se hace una crítica muy fuerte a cómo se posiciona Uruguay. Y creo que no es de despreciar un poco ahora las últimas declaraciones, ahora en la visita de la calle a Estados Unidos, y el marco con Estados Unidos y el retomar los vínculos. Y bueno, yo te dejaría como ítem que, bueno, la vocación aperturista es una vocación de mucho cuidado, ¿no? Sobre todo con todo lo que tiene que ver con el modelo productivo y con la inserción internacional. Y la inserción internacional de Uruguay es clave, pero además requiere de una muy fuerte inversión y dedicación en términos de política pública a lo que es todo el apalancamiento de la economía para eso. Sin duda, María Noel. Bueno, si te parece, vamos a tener que despedirnos. Vamos a tener que despedirnos y Sí. bueno, nos vemos el próximo lunes. En Dato Mata Relato, a las 20 horas en Caras y Caretas TV. Los esperamos. Chao. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, Es vital apoyar un medio de comunicación alternativo. Que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa. Para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa.